Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que contentos. Veo que no todos. Hermanos, si ustedes se portan bien, no voy a demorar mucho. Mientras estaba viniendo para acá, pude reflexionar en algunas situaciones. Estaba por el Parque Montalvo ya para tomar la recta y venir hacia Pinjo. Y hermanos, mi carrito que tengo tiene por naturaleza las luces fuertes, aún las bajas. Y bueno, pues había un carrito también delante de mí y de pronto se encendió, me sentí como Pablo camino a Damasco, hermanos. Era un sol tremendo frente de mi vista que hasta ahora no exagero, hermanos. Yo sufro de astigmatismo, tengo un punto blanco en mi vista. A lo mejor el Señor adelante de mí pensaba que yo era grosero y le estaba poniendo las luces fuertes, y no era así. Y entre mí pensaba, hermanos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por un ratito estaba tratando de volver a ser aquel ninja y dije, ¿qué tal si me saco la corbata y me pongo ahí? Y no sé qué pasaba. Y entendí algo, hermanos. ¿Cuántas veces mire, la luz que normalmente debe servir para iluminar, para guiar, para aclarar la vida, puede cegar a otra persona? Y dije, de pronto, si me bajo y procedo mal, y yo quiero hacer luz, pero hubiera sido motivo de tropiezo para otros. Qué tremendo, hermanos, cómo es el mundo. Yo estaba escuchando al pastor, la verdad que somos indisciplinados, que tenemos una viveza criolla, hermanos, mal entendida. Que Dios nos ayude a quitarnos todas estas taras. Pero en fin, ya estamos aquí. También me doy cuenta, hermanos, que la tecnología no es todo. Estaba trayendo un pequeño video para mostrar lo poco que el Señor nos está permitiendo hacer allá en nuestro lugar. Pero mi computadora se desconectó, se fueron los archivos, hermanos, y para qué les cuento. Veo que la tecnología no es todo, la luz, hermanos, puede cegar, pero aquí estamos, hermanos, con el propósito de ser de bendición para alguien. Hermanos, quiero en esta noche rápidamente mencionarles un par de historias que en la palabra de Dios nos ayudan a nosotros a entender por qué es necesario, por qué es importante hacer misiones. Miren, hermanos, lo más grande en la vida, la más grande satisfacción del cristiano, del Hijo de Dios, no está en lo que nosotros tenemos o en lo que nosotros somos capaces de hacer, sino está, hermanos, en la obediencia que le tenemos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, la más grande satisfacción está en el servicio, y eso es algo que debemos entender. Hoy tuve una grata visita en Patate y estaba recordando, y qué de ánimo que fue este hermano. La verdad, me sacó de un poco de presiones de toda esta semana. Qué precioso, y ya estábamos compartiendo de la obra. Hermanos, por la gracia de Dios estamos sirviendo allá. Nada más voy a darles una breve radiografía. Estos últimos 14, ya casi 15 años. El pastor Galito, quien fue también mi pastor y es pastor también ahora, él fue el que inició la obra ya, por la gracia del Señor. Hermanos, han tenido que pasar diferentes situaciones y Satanás no ha querido que la obra se consolide, hermanos, pero más ha podido la voluntad y la gracia de Dios sobre siervos inútiles. Por su gracia estamos predicando, hemos podido desarrollar 2 iglesias. Ya tenemos ahora un joven que va a servir tiempo completo en una de ellas. El Señor está levantando siervos en la casa del Señor. El Señor ha motivado los corazones de la iglesia para salir y predicar el evangelio cada semana. Él está haciendo cosas maravillosas. Y hermanos, esto recién empieza. Yo no estoy satisfecho. Yo entiendo que Dios tiene mucho que hacer todavía para nosotros. Hermanos, en esta noche, en esta semana estamos hablando de misiones. Qué importante, qué necesario es entender, hermanos, aquel llamado de Dios que nos ha hecho, porque alguien tuvo que invertir en nuestras vidas para predicarnos el evangelio, y por eso nosotros estamos aquí, tratando de hacer lo mismo, siendo agradecidos con el Señor. Hermanos, la persona que no apoya a misiones está diciendo, prácticamente está renegando su condición de cristiano. Prácticamente está diciendo, bueno, yo soy salvo, pero hasta ahí nomás.
Una persona que no está apoyando a misiones está contenta diciendo, bueno, ya tenemos una iglesia, pero ¿para qué queremos más? Ya tenemos Biblias, pero ¿para qué queremos más? Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la meta del cristiano es avanzar, no es estancarse, es continuar, es avanzar hacia adelante. Hay una meta que alcanzar. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en primera, no busque, en primera Samuel capítulo 7 versículo 12, habla de dos hechos, dos aspectos importantes en la vida de estos hombres. Uno de ellos, Abinadab. Dice la palabra de Dios que después que los filisteos derrotaron al pueblo de Israel, se llevaron el arca. Y cuando le enviaron, hermanos, escuche bien, el arca se quedó allí con Aminadab por 20 años. 20 años que pasó la presencia de Dios allí. ¿Y sabe qué sucedió en las vidas de aquellos que estaban ahí con ellos? Absolutamente nada. No pasó nada en 20 años. Y dieron aviso porque después del arca fue trasladada a la casa de Obed-edom. Y le avisaron, le dieron aviso a David que cómo les había bendecido Dios a esa familia. Y ellos decidieron traer el arca a Jerusalén. Hermanos, en la casa, en el hogar de Obed-edom, Primera Crónicas 13:14, dice que simplemente pasó 3 meses el arca allí con ellos, pero que toda su casa había sido bendecida. Toda la casa. Hermanos, es que la presencia de Dios bendice. Yo no sé, hermano, el tiempo que usted sea cristiano, el tiempo que usted conoce al Señor, yo no sé, 5, 10, 15, 20, 30 años. Pero ¿qué está haciendo usted por la causa de Cristo? ¿Qué está haciendo usted por el Evangelio? A lo mejor hay personas, hay cristianos aquí que tienen 3 meses y quizá están involucrados en todas las cosas, están sirviendo, están extendiéndose, están dispuestos a hacer la obra del Señor. Han entendido, hermanos, que cuando la presencia de Dios llega a la vida de uno, hay bendición y Él lo transforma todo. Miren, en la vida de este hombre, en la Biblia se sabe que hay más de 6,000 nombres. Vamos a hablar de algunos de ellos ahora. Pero este hombre, hermanos, Obed-edom, cuando el arca fue sacada de su casa, dice la palabra de Dios que él, viendo que había bendecido toda su familia, no quiso quedarse ahí en la casa. Él dijo, yo también me voy. Y si usted lee, hermanos, en Primera Crónicas, usted va a ver que él se ofreció y fue empleado como un portero del arca. Pero ¿sabe qué? No solamente fue él les llevó a sus 8 hijos. Toda la familia se fue atrás de Obed-edom a servir al Señor. Pero no solamente se fue él, no solamente fueron sus hijos, se llevó a sus nietos. Hermanos, qué bendición cuando Dios ha llegado a la vida del hombre. ¿Cómo debe haber este hombre, Obed-edom, trabajado enseñando a sus hijos, hermanos, para servir al Señor? ¿Cómo los entrenó? Yo pregunto, hermanos, ¿qué de los nuestros? ¿Hasta qué punto nosotros estamos involucrados, ayudándoles a ellos a entender cuál es su razón de ser como cristianos? Hermanos, nosotros podemos ser de bendición o de maldición para nuestros hijos, pero a ellos tenemos que enseñarles desde ya. Necesitamos enseñarles a ser generosos, hermanos. Necesitamos enseñarles a que de las cositas que tienen, de las moneditas que tienen, separen algo para la obra del Señor, porque hay bendición, hermanos, hay bendición. Se sabe normalmente que cuando un ser humano viene al mundo, viene con las manos cerradas, viene con las manos cerradas, con los puños cerrados. Yo recuerdo cuando hace algunos años atrás, hermanos, de nuestros ancianos, nuestros viejitos, yo recuerdo que mi mamá solía a los bebés, no sé, aquí todo es moderno, todo es diferente, pero hermanos, antes se fajaban a los niños. ¿Recuerdan a alguien de ustedes? Se fajaban a los niños, se les hacía como tamalitos, como unas momias chiquitas. Ahora ya no es así, ¿no? Nosotros hasta con mis hijas estábamos esperando que lleguen a los 4 meses para que se pueda sentar la guagua. Y casi nos da un ataque, a mí al menos, cuando mi nieto que nació hace un año allá en los Estados Unidos, yo no sé qué tienen los gringos en la cabeza, hermanos, al menos para mí. Y cuando le mandaron del hospital a los 2 días, el pobre guagua tuvo que salir sentado en el asiento, en el auto y con cinturón y todo eso. Asustado, se va a quebrar la espalda. Y no es así, no ha pasado nada. Pero en ese tiempo, hermanos, a los niños
había que apretarle, sacarles las manitos para ponerles aquí y para fajarles, ¿recuerdan, hermanos? Y cuando el niño tenía las manos así, ¿qué decía la abuelita? ¿Qué decía la mamá? Este va a ser coño. Este va a ser coño. Y miren, hermanos, la única manera de abrirles las manos a estos coños es cuando están ahí en una cajita bien bonita, pero ya no puede moverse más. Ahí tienen que abrirle a las fuerzas las manos. Hermanos, Obed-Edom fue un hombre que causó mucha bendición a su familia. ¿Cuántos Obed-Edom necesitamos ahora? Que podamos entrenar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen en el servicio del Señor, hermanos. Son personas que han entendido que no hay nada más grande, no hay nada más precioso bajo el sol que servirle al Señor. Hermanos, y una de las maneras de servirle al Señor es justamente dando para las misiones, hermanos, apoyando para las misiones. Yo no creía, hermanos, y Dios ha sido tan generoso con nosotros. La nuestra es una iglesia pequeña, hermanos. Cuando tenemos un buen servicio, normalmente tenemos unas 100 personas, 120 personas. Es una iglesia pequeña. Pero desde que hemos decidido invertir en misiones, ¿qué diferencia que ha habido, hermanos? Ha empezado por la iglesia. Esta noche no pudieron venir conmigo, hermanos de la iglesia, que anhelan estar en conferencias, porque están trabajando. Y un grupo de unas 10 personas, 12 personas salieron a las diferentes misiones y ahí están trabajando, hermanos. Han entendido la importancia de trabajar. Qué precioso, hermanos, yo me siento gozoso. Pero ¿en dónde se nació todo esto? Cuando decidimos ser obedientes, hermanos. Porque esa es la razón de la iglesia. Amados hermanos, una iglesia que no aporta misiones, una iglesia que no está apoyando misioneros, es un fósil. ¿Para qué está la iglesia, hermanos? ¿Para qué? Hermanos, yo conozco al Señor ya unos 21 años, pero a mí no me enseñaron. A mí no me enseñaron. Y tenía un corazón misionero, hermanos. Tuve un accidente en ese año y en el hospital cargaba mi Biblia y todo, y emocionado le dije al pastor un día: pastor, ¿por qué no abrimos una iglesia en Cuenca? Y alguna vez compartí. Me dijo: no, hermano, usted está loco. Esos son curuchupas, esos tienen el corazón duro. Hermanos, ahora tenemos gozo de apoyar al misionero en Cuenca, en esa gente de corazón duro. Y lo que entendí, hermanos, es que no es la gente de corazón duro. ¿Cuántos pastores hay de corazón duro que no creen en misiones, que no apoyan a misiones, hermanos? Y eso tiene que cambiar. Eso necesariamente tiene que cambiar. Y por la gracia de Dios, hermanos, ahora estamos apoyando 3 misioneros. Y estamos buscando, hermanos, a quién más apoyar. Y estoy desesperado ver que algún muchacho diga: pastor, yo quiero irme a capacitar, y le damos todo lo necesario. Así sea de aquí de Pincho, pastor Galito. Queremos apoyar, queremos meter la mano. Porque, hermanos, esa es la razón de ser. Una iglesia que no está involucrada en misiones, hermanos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve, hermano? Ese no es el propósito de Dios, ese no es el plan de Dios. Pero, hermano, quiero también en esta noche darle otro nombre. Un nombre que no se ha repetido tanto como otros, porque conocemos en la Biblia grandes hombres y nombres de Dios: Jacob, Isaac, David, Salomón. Pero, hermanos, hay un nombre que está oculto ahí entre las páginas de la palabra de Dios, y su nombre es Rispa. Es una mujer. Hermanos queridos, yo quiero con ustedes irme allá a segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo desde el 4 hasta el 14. Hay algunos versículos claves, y les prometo, hermanos, de verdad no tomar mucho tiempo. Tengo en la iglesia un precioso hermano, le amo en el Señor, es de muchísima bendición para nosotros. Pero cuando él predica, él dice: y con esto termino, hermanos, y con esto termino, hermanos, y con esto termino, y hermanos, y no termina. Yo le he dicho: hermano, mejor diga con estos términos, pero no con esto termina, porque nunca termina. Y, hermanos, conocí una historia de un hombre que tenía como amigo a un curita, y le invitó al cura a la iglesia, y le dijo: vamos nomás, hermano, es diferente, vamos. Y el cura accedió a ir a la iglesia. Y dice que cuando el curita estaba en la iglesia con el amigo al lado, él miró todo. ¡Wow, qué bonito! ¿Qué es eso? ¿Y quién es ese hombre que viene entrando bien internado? Pues ese es el pastor, le dijo. ¡Ah, qué interesante!
¿Y qué es lo que tiene bajo su brazo? Esa es la Biblia. De ahí va a predicar. Ah, qué interesante. Entonces el hombre subió acá y se quitó el reloj y puso ahí adelante. Y le dice el curita a su amigo: oye, dice, ¿y eso qué significa? Y le dice: bueno, eso no significa nada. Y es que, hermanos, a veces estamos, ya termino, pero les prometo, hermanos, que voy a terminar en una media hora. Eso espero, hermano. Pues bien, hermanos, mire, en la palabra de Dios nosotros conocemos la historia. En Josué capítulo 9, los gabaonitas, viéndose perdidos, sabiéndose que iban a ser conquistados, ellos tramaron un ardid. Y dice que, bueno, cogieron cueros viejos, pan mohoso, y caminaron por el desierto y se encontraron con las tropas de Josué, perdón. Entonces ellos dijeron que venían de lejos e hicieron un pacto con David. David prometió no quitarles la vida, y así pasó, hermanos. Él respetó la vida de ellos, hizo un pacto delante de Dios. Y los gabaonitas vivieron con Israel, hermanos, cortando leña y trayendo leña para los sacrificios. Eso pasó por mucho tiempo. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que un hombre que no es de tan grata recordación hizo lo contrario. Y él les mató, hermanos. Él mató a los gabaonitas. Y nosotros no sabemos las razones. Dios es soberano. Pero dice la palabra de Dios que Dios se airó, que Dios se enojó, que Dios se disgustó. Y entonces envió una hambruna y una sequía a la tierra. La mismita que estamos sufriendo, al menos allá en los pueblitos por donde vivimos. Ya no hay agua. Hermanos, me da tristeza de ver a mi río Tomebamba sin agua, hermanos. Qué triste, estamos en sequía, estamos en hambruna. Algo quiere decir el Señor, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que esto pasó ahí en Israel. Entonces David habló con los gabaonitas y ellos le dijeron: miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Israel sea nuevamente bendecido? Y ellos le dijeron: bueno, que se nos den 7 varones de los hijos de Saúl para colgarlos delante de Jehová, pues y habrá bendición. Hermanos, la palabra de Dios dice, el registro bíblico, que él perdonó la vida porque también había hecho un pacto con Jonatán. Hermanos, esto de los pactos, yo no sé cómo el pueblo del Señor entiende. Hermanos, en la palabra de Dios un pacto es una cosa seria, hermanos. Hermanos, cuando Dios hacía pactos, cuando hizo pactos con Abraham, dice que partió un animal en el medio y ahí caminaba, ahí estaba la presencia de Dios, mostrando para aquel que recibe el pacto que eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Si erramos, si nos echamos para atrás en nuestro pacto, en nuestro compromiso, hermanos, necesitamos entender en su real cabalidad los términos. Imagínense cuando un hombre hace un pacto en el altar: te amaré, estaré contigo en la soledad, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza. Pero después de 2 años ya rompió su pacto. Hermanos, Dios va a destruir esa vida porque es un pacto delante del Señor. Hizo pues este hombre pacto con Jonatán, el rey David, y le salvó la vida a Mefiboset. Pero entregó 2 hijos de Rispa. Rispa era la concubina de Saúl. Y dice la palabra de Dios que 5 hijos de Milca, la hija de Saúl. Y ellos tomaron a estos 7 hombres y los llevaron, hermanos, y los colgaron. Y aquí empieza, hermanos, se desarrolla la historia en el capítulo 21 de 2 Samuel. Mire, permítame leerle rápidamente para que usted pueda saber de qué estamos tratando. Versículo 4 dice, vamos a leer desde el versículo 3. Dice así, 2 Samuel 21:3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nuestra querella contra plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja,
las cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Ahora tengo que explicar, hermanos, porque la Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos, pero a lo mejor ella los procreó, no eran hijos de ella, los procreó, los proahijó. Esa era la costumbre también allá. Y dice, versículo 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Hermanos, estos hombres fueron colgados, fueron ahorcados, y ahí se quedaron. Pero mire lo que hace esta mujer. A lo mejor alguno está pensando, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con misiones? Hermanos, en el Antiguo Testamento hay historias que nos revelan a nosotros principios importantes para aplicarlos en este tiempo, hermanos. Aquí tenemos que sacar algo importante para nosotros, para ser desafiados. Dice que esta mujer, cuando los cadáveres se quedaron ahí colgados, y de acuerdo al cálculo, hermanos, desde el tiempo de la siega, pasaron más o menos de 5 a 6 meses. Ahí pasaron esos cadáveres. Y miren, hermanos, la tarea que hizo esta mujer. Ella dice, la palabra de Dios, que estuvo allí y estaba ahuyentando a las aves del cielo y a las fieras, a las bestias, para que no destruyesen los cadáveres. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que ella tenía un amor por los muertos. Cada vez que un animal venía, ella salía al frente, y era una mujer. Hermanos, ¿cuántos hombres huyen ante la presencia de un ratón, hermanos? Salen corriendo, pero ahí está una mujer, hermanos, y lobos y fieras rapaces, de todo, y ella tenía que estar ahuyentando. Nadie le exigió, nadie le pidió, pero ella tenía amor por sus hijos y estaba cuidando que las fieras no destruyesen sus cadáveres. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Lo sorprendente, hermanos, lo que esta mujer estuvo haciendo, no solamente por 2 de sus hijos, sino también por 5 extraños más. Ella tomó la decisión que ninguna bestia del campo iba a devorar esos cuerpos muertos. Hermanos, esta mujer estaba mirando los cuerpos de sus hijos y de los otros, descomponiéndose, secándose, malformándose, pero ahí estaba ella, amando a esos muertos. No le importó, estaba sacrificándose por esos muertos. Ay, hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros tengamos esa misma pasión por los muertos, hermanos, aquellos que están muertos en delitos y pecados. Que la corrupción del pecado, de la pornografía, del egoísmo, les está carcomiendo sus entrañas. Y los únicos que pueden ayudar son los hijos de Dios, los cristianos, los que han entendido que tienen un llamamiento, hermanos, irles y predicar el evangelio, porque el evangelio es poder y es vida, hermanos. Cuando Cristo llegó a nosotros, Él nos dio vida. Nuestra vida también estaba descomponiéndose, estaba putrefacta, lleno de maldades, de vicios, de placeres, hasta que Cristo irrumpió en nosotros y nos cambió y nos dio un nombre nuevo, vestiduras nuevas, mente nueva, corazón limpio, espíritu recto. Eso es lo que ha hecho el Señor, pero tenemos que esforzarnos en mantenernos de esa manera. Quiera Dios, hermanos, que nos dé esa pasión. De la misma forma que esta mujer se sacrificó, estuvo determinada a sufrir por sus muertos, nosotros también vivamos, hermanos, por los que necesitan a Cristo y están muertos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos resoluciones? Mire, ya se termina el año. ¿Ha cumplido cada una de las resoluciones que usted hizo el año pasado? ¿Ha bajado aquellas libritas que usted se comprometió a bajar? ¿Ha retomado el estudio de la palabra de Dios, la lectura bíblica todos los días? ¿Le ha dado más tiempo a la oración, aquellas cosas que usted resolvió hacer? Ya se termina el año, hermanos, y quizá no se ha logrado hacer, porque esa es la naturaleza del hombre. Emprendemos algo, hermanos, y de pronto ya nos vamos para atrás. Esta mujer, hermanos, nunca se rindió en su sacrificio por los muertos. Ahí estaba ella, no le importaba el frío, no le importaba el hambre, ahí estaba. El trabajo que tenía, hermanos, era por demás desagradable, lastimero, lamentable, era triste. Hermanos,
Si usted y yo fuésemos llamados al campo misionero, eso no sería nada. Así nos tocara un lugar difícil, inhóspito. El hermano David Sills, él conversó conmigo hace un tiempo atrás. Él es un hombre que viaja por todo el mundo, es un hombre muy inteligente, conoce mucho de misiones. Él me decía que allá en los lugares en donde está predominando la religión musulmana, el Islam, hermanos, dice, cuando una persona musulmana se convierte, tiene 24 horas de vida. Eso es lo que él me dijo. Porque sus propios padres son los encargados de denunciar a su hijo, a su hija que se ha convertido, y le puede costar la vida. Miren, hermanos, y si nosotros fuésemos llamados al campo misionero y no tuviéramos que comer o estuviéramos esperando que nos llegue el cheque, que nos llegue el depósito, que nos hagan el giro, hermanos, si estuviéramos nosotros atravesando tremendas privaciones. Conocí en Cuenca a un misionero, el hermano está trabajando en Albania y Macedonia. Él tiene que ocupar otro nombre. Él no puede tener contacto ni con Facebook ni con ninguna de esas cosas, porque si lo descubren lo deportan o lo matan, una de dos. Pero él me dijo un día que se acercaba el tiempo de la Navidad y el mejor regalo que tuvo para sus hijos era consiguió un mango, y disfrutaron del mango entre toda la familia por Navidad, hermanos. ¿Cómo son nuestras Navidades, hermanos? Tenemos comida, demasiado. Hermanos, los norteamericanos este jueves, el día de mañana, van a celebrar su Thanksgiving Day. ¿Cuánta comida, hermanos? Es increíble. ¿Cuánta sobra? ¿Cuánto desperdicio? ¿Y cuán poco que se da a misiones, hermano? Imagínense que se gasta más en dar de comer a los perros que en misiones. Así estamos viviendo nosotros, hermanos. Y si aún con ello nosotros tuviéramos que atravesar tremendas privaciones, no se compara con lo que esta mujer estaba haciendo por sus hijos. O así no vamos de misiones, pero tenemos que dar. Y cómo nos duele el dar, hermanos. Pero no se compara a lo que esta mujer estaba haciendo, hermanos, con sus hijos. Esta mujer nunca se rindió. Esta mujer tuvo limitaciones, esta mujer tuvo tristeza, dolor. Ahora yo le quiero preguntar a usted, hermanos, y quiero ser bien puntual. Hermanos, ¿qué preferiría usted? ¿Dar unos $100 mensuales a misiones? ¿O tener que ver cada día a sus hijos ahorcados y descomponiéndose por 5 o 6 meses? ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Entregar el dinero que no es suyo porque todo es del Señor? ¿O mirar a sus hijos descomponiéndose, muriéndose y no puede hacer nada? Pero ahí está, cuidando los cuerpos para que no vengan los depredadores a causarles daño. Hermanos, mire cómo es ahora el cristiano moderno. Anda preocupado de todas las cosas, pero ha dejado atrás la obra del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo mismo, como esta mujer, y ella, miren, sin conocer al Señor Jesucristo, tuvo ese mismo sentir. El Señor Jesucristo dijo: ninguno me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo. Es lo que hizo esta mujer. Nadie le exigió, ella puso su vida. Eso es lo que hicieron los hermanos de la iglesia en Macedonia. Ellos se dieron primero a sí mismos. Hermanos, y ellos no tenían nada. Tenían muy poco, pero de lo poco que tenían, hermanos, lo dieron todo. Nosotros somos diferentes, hermanos. El cristiano moderno, hermanos, no quiere involucrarse. El cristiano moderno, en lugar de decir: en mi tiempo, mi vida, se lo voy a dar al Señor, hermano, lo único que ponemos nosotros es un montón de excusas. Y estamos pensando la manera de excusarnos, de poner pretextos para no hacer la obra misionera, hermanos. Se ha dicho, hermanos, que los pretextos o las excusas no son nada más que una piel rellena de mentiras. Esas son las excusas, hermanos. Una piel rellena de mentiras. Si usted ha estado en un museo, va a ver ahí a los animales. Parecen que están vivos, parece que tuvieran vida, pero están rellenos de un montón de quién sabe qué, hermanos. Así es la persona que solamente pone excusas. Ay, es que no tengo. Ay, es que soy pobre. Ay, es que y yo qué sé qué están haciendo allá esos misioneros. Hermano, tenemos un montón de excusas. Pero esta mujer, hermano, no tuvo ningún pretexto, ninguna excusa.
Ella estuvo abnegadamente cuidando los muertos, cuidando los cadáveres, hermanos. Y dice en el versículo 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió sobre sí, para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. Miren, hermanos, esta mujer cómo estaba cuidando a sus muertos. Dice que puso cilicio, hermanos. El cilicio le hacía recordar su sufrimiento, hermanos. El cilicio en la palabra de Dios tiene que ver con dolor, con lamento. Génesis capítulo 37, versículos del 33 al 34, habla la historia de José. Cuando sus hermanos lo vendieron, lo echaron. Cuando le dijeron que una mala bestia le había devorado. Y cuando él escuchó la noticia a su padre, dice que rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio. El cilicio, hermanos, es indicación, es sinónimo de sufrimiento, de dolor. Y ahí estaba, ya había tendido esa tela y le recordaba el dolor, pero no se quejaba, hermanos. Pero no se quejaba. A veces nosotros tenemos frustraciones. Los mismos de siempre están sirviendo. Los mismos de siempre están limpiando. No hay quien se añade, no hay quien haga, hermanos. Pero esta mujer no se quejaba, simplemente lo hacía. Y el cilicio le recordaba a ella, hermanos, que su corazón estaba desgarrado. Yo no sé, hermanos, yo no he experimentado todavía la muerte de un hijo, y espero que no, hermanos, pero el corazón de esta mujer estaba desgarrado. Así como se desgarra, hermanos, los corazones de aquellos hijos cuyos padres están divorciando o solamente pasan peleando, o saliendo camino a la casa de la iglesia, ya están haciendo un asado del pastor porque no le gusta la predicación, porque es muy fuerte, porque ¿qué se cree? ¿Qué me va a decir a mí cómo yo tengo que vivir? Y las vidas y los corazones de la gente son desgarrados, hermanos. Así esta mujer tenía desgarrada su corazón por los muertos. ¿Cuántas veces debe haber estado sufriendo? ¿Cuántas veces, hermanos? Pero jamás vemos aquí en la palabra de Dios que ella jamás se quejó. Dice la palabra de Dios, hermanos, que por fin le avisaron a David lo que esta mujer estaba haciendo. Y mandó, hermanos, miren, a recoger los huesos de Saúl y de Jonatán de otro lado. Y de pasadita recogió los huesos. Eso es lo que quedaron después de tanto tiempo, hermanos. Los cuerpos de estos 7 hombres que fueron ahí ahorcados. Solamente allí esta mujer dejó de trabajar, pero estaba sirviendo, hermanos. Ella hizo un compromiso: no voy a permitir que ningún animal devore los cuerpos de los muertos míos. Ella amaba a los muertos, hermanos. Ella tenía un compromiso. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, tienen un compromiso con la obra del Señor? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen la alegría, la satisfacción? Ya tenemos la semana misionera. A lo mejor no sé qué día van a renovar la ofrenda misionera. Hermanos, si usted tiene un compromiso, mire, yo quiero decirle de todo mi corazón: no solamente renove su compromiso, auméntelo, añádalo, hermano. Si usted quiere que Dios le bendiga, hermano, sea obediente, sea generoso. Necesitamos avanzar, hermano. No puede usted tener la misma cantidad cada año, usted tiene que aumentar. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. ¿Cuántos cristianos se quejan que no tienen dinero, que no tienen para misiones, y gastamos la vida en vanidades, hermanos? En revistas, en visitas, en un montón de cosas. Tiempo atrás me llamaron: señor, con el señor Villacrés, con el mismo, mire, le estamos llamando y queremos ofrecerle una suscripción para una revista solo para hombres. Le dije: mire, está perdiendo el tiempo, y cancelé mi tarjeta de crédito. Pero, hermano, eso me da el pensamiento: ¿cuántas personas están suscritos a revistas y a un montón de cosas? Pero decimos que no tenemos dinero para las misiones, hermanos. ¿Cómo puede ser eso, amados? Esta mujer se dio a los muertos, se sacrificó, no se lamentó, nunca se quejó. Hermanos, yo me arriesgo a decir que no fue por la retribución que los gabaonitas hicieron dando muerte a estos 7 hombres, sino porque Dios estaba mirando el corazón de esa mujer, hermanos. Él estaba mirando su compromiso, su convicción. Aunque estaban sin vida sus seres queridos, ella seguía amándolos, seguía interesada. Hermanos, yo me arriesgo a decir que eso hizo que Dios bendijese
nuevamente a la tierra. Ella fue objeto de bendición, hermanos. Y hermano querido, quiero decirle, iglesia, usted y yo podemos ser de bendición o podemos ser de maldición para nuestra iglesia y para nuestros hijos. Si no les enseñamos, hermanos, si somos de mal ejemplo para ellos, los estamos maldiciendo, hermanos. Usted tiene que ser el primerito que el día domingo, hermano, esté listo, todo preparado, ayudándole a su esposa, lavando la vajilla, qué sé yo, planchando la ropa. No le caen las manos, hermano. Y sus hijos ya tienen que estar con usted listitos, no buscando las Biblias, todo listo, con alegría, hermanos. Ya han leído su Biblia, ya han tenido su devocional, ahí venir a la iglesia. Porque cuántos de que en la iglesia están abriendo su Biblia ya no saben ni en dónde están los libros, hermanos. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, si somos mal ejemplo, hermanos, seremos de maldición para ellos. Miren cuántos jóvenes quieren servir al Señor y los padres les hacen la vida de cuadritos, hermano. ¿Y de qué vas a vivir? De pastor, de misionero. ¿No le ves al pastor de Patate cómo vive el pobre? Hermanos, y los pobres, y les ponen un montón de hasta les castigan. No te vas a la iglesia. Hermanos, ¿cómo puede ser eso? Pero eso es lo que pasa, hermanos. Y la verdad, estamos maldiciendo a nuestros hijos, estamos maldiciendo a las generaciones, amados hermanos. Si somos una iglesia sorda, si somos una iglesia rebelde, si no cumplimos con la gran comisión, hermanos, lo único que traeremos a la iglesia, a la comunidad, es sufrimiento, amados hermanos. Sufrimiento, miseria para las generaciones. Y ellos sufrirán por nuestra culpa. Así como esta mujer, hermanos, todo lo que tuvo que padecer no era por ella, era la culpa de otro. Era la culpa de un hombre insensato, hermanos, la culpa de Saúl. Ella no se quejó. Y fíjese usted, hermano, que tampoco corrió donde el psicólogo o donde el psiquiatra. No, hermanos, ella permaneció allí. Hermanos, qué triste que ahora la gente apenas tiene problemas, está haciendo rico a los psicólogos y a los psiquiatras. Trataba con un hombre que tiene mucho dinero hace un tiempo atrás, y en su desesperación me dijo: pastor, mire, solamente quisiera que me escuche. Le pagaría $1,000 por obra solamente para que me escuche. Yo dije: Señor, ahora es cuando. Hermanos, y le escuché no sabe cuántas horas, pero naranjas, hermano. Pero el psiquiatra cobraba $60 la consulta, hermanos. $60 la consulta. Y lo sé porque él me llamó. Me dijo: pastor, y en este caso yo no puedo hacer nada, ayúdeles usted. Yo dije: sí, pero gratis, ¿cómo? Sí, hermano. Esta mujer nunca se quejó. Ella tenía amor por los suyos. Hermanos, de esa es la manera que nosotros tenemos que trabajar con convicción, con compromiso. Llevemos adelante, amados hermanos, la gran comisión. Dejémonos de pretextos, dejémonos de excusas, amados. Tengamos amor por los muertos. Mire, ella no dijo: bueno, yo voy a cuidar a mis muertitos. De los otros, ¿en dónde está pues la mamá? Alguien ha de venir. De ellos yo no me hago cargo. No, hermanos. Ella cuidó hasta por los ajenos, por los extraños, amados hermanos. Experimentó un dolor terrible de cuidar a personas sin vida, pero tuvo la satisfacción de haber servido, hermanos amados. Quiero terminar con algo, hermanos. Dice que el rey Ciro de Persia una vez tomó, escuché la historia hace un tiempo atrás, él tomó como prisioneros a un príncipe. Y cuando llegaron allá a su lugar, a su castillo, él le dijo: mira, si te dejo libre ahora, ¿qué me darías? Él le dijo: pues Señor, te daría la mitad de mis bienes. Y si les doy la libertad a tus hijos, ¿qué me darías? Pues Señor, te entrego todos mis bienes, definitivamente. Mira, y si le dejo libre a tu esposa, ¿qué me darías? Él le dijo: me doy yo mismo, me doy a mí mismo. Y dicen, hermanos, la historia que el rey Ciro de Persia los dejó libres. Y mientras ellos estaban caminando a casa contentos, el hombre, el príncipe, le dijo a la esposa: oye, mi amor,
¿Viste qué amable, qué benevolente fue el rey? ¿Cómo nos dejó libres? Y ella le dijo, ¿sabes qué? Ni cuenta me di. Mis ojos estaban puestos sobre aquel que estaba dando todo por mí. Amados, Jesucristo es el que dio todo por nosotros. No es su trabajo. Dios le da el trabajo. Jesucristo dio todo por cada uno de nosotros. Y es ahí en donde nuestros ojos tienen que estar, hermanos, en el Señor Jesucristo. Tengamos el compromiso y la convicción como esta mujer, hermanos. Amemos, sacrifiquémonos por aquellos que están muertos en delitos y pecados. Si usted no lo hace, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, hermanos? El mundo está esperando por alguien que le lleve el evangelio, que le cambie, que le sane esa podredumbre espiritual y moral que tiene. Y solamente eso puede hacer un cristiano, uno que ha entendido la gran comisión. ¿Qué va a hacer ahora, hermano? ¿Qué va a hacer ahora? Mire, hay algunas fieras salvajes que están comiéndose la ofrenda, la ropa, las tiendas, el internet, el TV cable. Tiene que pagar religiosamente cada mes. ¿Y de qué le sirve, hermano? Yo he dicho a la iglesia, hermanos, 5 años yo no tengo televisión, no me he vuelto loco, gracias a Dios. Si quiero conocer las noticias, ahí leo en el internet. Me ahorro, hermano. ¿Se imagina? 5 años a $20 cada mes, hermano. ¿Y cuántas excusas nosotros ponemos, pero nos gastamos el dinero en tonterías, hermano? Y no estamos ahuyentando a aquellos devoradores que vienen a tomarse nuestro diezmo, nuestra ofrenda, la ofrenda misionera. Y lo primerito que hacemos no es que ahora no tengo, ya no diezmo, ya no ofrendo, ya no doy. No, hermanos, Dios no está interesado en nuestro dinero, pero por gratitud tenemos que hacerlo, amados hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Les